Señores, aquí hay algunas instituciones que uno no está muy claro sobre su función. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo o el Comité Permanente de los Derechos Humanos. El Defensor del Pueblo lo nombra el Senado de la República, pero el Defensor del Pueblo no tiene mucho poder y uno no sabe hasta dónde ellos pueden lograr defender al pueblo. Lo mismo ocurre con el Comité Permanente de los Derechos Humanos, con que no tiene que ver con el Estado, es un organismo, es como una ONG, tiene la particularidad de que no tiene autoridad, solamente la autoridad de lo que ellos representan. Y aquí en la República Dominicana hemos tenido dos representantes que han dado a respetar esa institución, que fue el anterior y el actual presidente Virgilio Almanzar. Virgilio Almanzar tiene un componente que lo hace más conocedor del problema, y es que los derechos humanos generalmente actúan demandándole respeto a los gobiernos y a los estados. Pero aquí lo hacen igual que en otras partes, pero a quien más le demandan el respeto es a la Policía Nacional. Y en el caso de República Dominicana, Virgilio Almanzar tiene la particularidad de que además de ser el presidente del Comité Dominicano desde hace años, Virgilio es también una persona que quizás es uno de los dominicanos que mejor conoce la mecánica de la Policía Nacional. Inclusive, nosotros teníamos la idea de que el Comité de los Derechos Humanos debió no de presidir, pero de participar en una de las reformas que se han quedado por años pendientes. Yo recuerdo, tenemos a Virgilio con nosotros, yo recuerdo, Virgilio, que en los años 90, yo visité a un jefe de la policía en una visita que era amigo mío, él era Melitón. Y antes de entrar, saludé a un coronel, que no estoy seguro si era teniente coronel o era un mayor, que en ese momento ya él era miembro de la Comisión de Reforma de un bajo nivel, no era presidente de la reforma policial, que fue Guillermito Guzmán Fermín. Desde esa época se está hablando de reforma policial, y recuerdo que Guillermo era o fue, cuando era oficial, miembro de esa comisión. Yo quiero que tú tomes tu tiempo y nos digas, primero, gracias por lo que nos trae. Nos trae unos libros con un contenido extraordinario. La historia de los derechos humanos y qué son los derechos humanos. Te lo agradecemos muchísimo y quiero que nos cuente primero algo sobre qué es lo que ha entorpecido la reforma. Si es que para hacer una reforma hay que eliminar la policía, crear una Guardia Nacional, convertir en policía a todos los miembros del Ejército y de la Marina, o a lo mejor puede ser que la mejor vía sería la depuración. Bien, buenos días, y decirle que nosotros... Gracias por la introducción. Sí, buenos días. Nosotros queremos empezar diciendo que nos sentimos muy honrados de participar aquí con ustedes. La reforma policial tiene una historia muy larga, pero no ha habido una decisión de querer abrir el espacio para la discusión de los derechos
humanos de lo que tiene que ser la policía, como todo. Se ha circunscrito el asunto policial solamente al problema educativo, de vaciarle un contenido a los policías y luego no ver lo que es la acción, cómo se reproduce ese contenido que ellos le dan, esa educación, en la práctica diaria de la policía. Hace falta la ejecución de ese conocimiento, cómo hacerse. Por ejemplo, la policía no puede haber una reforma policial sin sacar asuntos internos de la policía. La policía no puede investigarse a ella misma. Y mire que ha habido gente muy buena en asuntos internos, como Frener Bello, por ejemplo, que siempre lo recuerdo, y otros más. Pero hay que buscar un grupo de ciudadanos y ciudadanas con respeto que tengan de la sociedad, de mucha moral, y que tengan la decisión de contribuir a lograr una policía diferente, con un asuntos internos fuera de la policía, aunque se necesiten policías para las investigaciones, que son los que saben más de investigación en este país. Yo pienso que Muquien Sanben es una persona muy ducha y tiene que incorporar el problema del problema de los asuntos internos en la policía, porque ahí quien da las órdenes es el jefe. Y el que no cumple con eso, entonces el jefe lo cambia. Y eso es un problema. La reforma policial, hay que poner que todo el mundo participe, porque si es una policía que queremos y queremos hablar de democracia, vamos a ampliar eso y vamos a ir todas las propuestas. Nosotros hicimos una propuesta al principio de los años 90 de qué reforma policial queríamos y en algunos casos hemos logrado avances. Uno fue de los tribunales policiales que había, que la policía era que tenía su corte marcial, sus tribunales policiales, y ahí era que se condenaban a los policías por crímenes y delitos que lo hacían en la realización de sus funciones con particulares. Y entonces se logró que eso pasara allá al Ministerio Público. Pero ahora tenemos una situación de esa reforma que contradice lo que la reforma está dando los frutos. Las últimas 72 horas han fallecido 8 personas. Nosotros queremos decir lo siguiente: el jefe de la policía defiende el uso de la fuerza, pero el uso de la fuerza proporcional. Yo, general, el uso de la fuerza proporcional. Usted no puede defender el uso de la fuerza por encima de lo que son los derechos de la gente. Derechos inviolables. No puede haber 8 personas que todos se opusieron a la acción policial y a todos le entraron a tiro a los policías. Eso no es posible. Hay un video de un jovencito que es delivery, que fue detenido y iba caminando con la policía y lo ejecutaron. Yo recuerdo ahora los 3 de la DNCD que fueron ejecutados después de ser firmados. Y ha habido una complicidad de muchos sectores del Estado. Ha habido una complicidad del Ministerio Público que no está investigando de manera individual, fuera de la policía, lo que son esas ejecuciones, las muertes de la persona. Es un deber del Ministerio Público hacer siempre una exhaustiva investigación. Y si la hace, no la da a conocer, que es lo mismo. Pero también el propio Poder Legislativo, que además de legislar, tiene que supervisar las instituciones del Estado, cómo van funcionando. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la comisión que tiene que ver con el Defensor del Pueblo, el propio Defensor del Pueblo, que tiene capacidad para investigar, tiene la autoridad para investigar de manera independiente. Lo que no tiene es la posibilidad de someter a la justicia, pero sí llevar la investigación al Ministerio Público para que una persona pueda ser sometida. Ha habido una irresponsabilidad de todos, y esto es una práctica muy vieja en la Policía Nacional. Hubo un jefe de la policía que se llamó Manuel Jesús Pérez Sánchez, que quiso trabajar mucho en la reforma policial, pero tuvo muchos obstáculos. Santana Páez, otro gran jefe de la policía, y hubo uno que avanzó mucho en la reforma policial, en la conducta del policía, que fue Castro Castillo. Manuel Castro Castillo, creo que es el nombre de él, que hablaba del policía de proximidad, y sacaron hasta un folleto sobre la educación, el policía de proximidad, el policía que respeta a la gente, que comparte con la gente, que entiende que él es parte de la ciudadanía. Entonces, nosotros
vimos con buenos ojos que esa política continuara, pero vino el otro que siguió, que era Paredes, y eso se cerró. Como que no hay una continuidad en el desarrollo de las cosas en este país. Entonces, en la policía, nosotros estamos pidiendo que se investiguen estos casos, que lo investigue el Ministerio Público de manera urgente, porque son muchos. Y solamente en Sabana Perdida murieron 3. Cosa poca común en un barrio donde no se ven tantos problemas, pero parece ser que se entiende que toda la lucha contra la delincuencia no es una lucha de los poderes del Estado, que hay una situación también de irresponsabilidad de la justicia en términos generales. Personas que tienen 10 acusaciones en la calle, libertad condicional o libertad pura y simple, cuando hay pruebas de todo. Yo recuerdo a este muchacho que murió del kilómetro 18 de la carretera Guevara-Yamasá. Fue apresado en Navidad y lo entregó una persona de la comunidad, y 5 días después estaba en la calle, y varios días después la policía estaba buscándolo para matarlo, y un tío lo entrega y después lo ejecutan también. Tenía un apodo él, y entonces ese tipo de cosas después hace un revuelo grandísimo cuando ellos lo tenían en sus manos, y hubo un fiscal que le dio y un juez que lo pusieron en libertad, y policías que también se prestaron para hacer la cosa más cómoda y más fácil. Entonces nosotros, en los derechos humanos, estamos pidiendo este asunto y queremos decirle, el uso proporcional de la fuerza debe ser siempre una defensa policial, porque no le vamos a pedir a un policía que se deje matar. Y nosotros sabemos hasta cuándo se violan los derechos humanos. Por ejemplo, una persona... Y tú das por descontado que los intercambios de disparos no son ciertos. Una parte no son ciertos, son ejecuciones. Y hay gente que le tira a la policía. Sí. 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 Sí, hay gente que muchas veces bajo el efecto de drogas o ya también decidido a morir. Y que piensan, si me atacan, le disparo. Sí, y le disparan. Sí, eso hay... Es decir, que no siempre son muertos que le acreditan a intercambio. No, realmente hay muchos casos de gente que se faja a tiro con la policía. El que piensa que lo están buscando para matarlo, se enfrenta a la policía. Algunos de ellos, no todos, porque cuando tú ves la cosa cuando llega, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Y es común que personas que sean perseguidas busquen los derechos humanos para que lo entreguen. Eso es común. Nosotros entregamos semanalmente 1 y 2. Ajá, ¿eh? Sí, lo hacemos. Ahora mismo estamos esperando que cuando lleguemos a nuestra casa ya tengamos la información de un joven que ya se cansó de hacer varios líos. La mamá dice que él no ha matado a nadie, pero que el muchacho es travieso. Y él quiere entregarse ya porque vio que la policía le vio, como dice la gente del pueblo, le vio para abajo. Y como a otra un amigo cosa, Almanzar, que a uno siempre ha preocupado. ¿La policía respeta la institución que tú presides? La que más respeta a nosotros. ¿La respetan? La que más respeta a nosotros. Porque por muchas razones. Yo he tenido la oportunidad de ser profesor en el IPES durante muchos años. También fui fundador, junto con Manuel Supe de Sánchez, del Instituto Dignidad de la Policía, junto con el doctor Domingo Porfirio Rojanina, que en paz descanse. Y entre nosotros 3 fuimos que armamos ese grupo. ¿Hay algún caso en que los derechos humanos tengan que asistir a algún juicio, a testiguar, o eso no se usa? En algunos casos hay compañeros que tienen que... Bien, hoy para nosotros cerrar con algo positivo. ¿Cuál es la situación, no de la institución, sino en general de los derechos, que más te preocupa? En este momento, los intercambios de disparos. Son muchos. Sí, que en 72 horas 8 es mucho. Y además, las declaraciones del jefe de la policía creo que son desatinadas, diciendo que él defiende el uso de la fuerza. Sí. Esa palabra de que a veces te dicen, tiene que haber mano dura.
Aquí hay gente que no entiende si no es con mano dura. Hay situaciones con ciertos delincuentes que hay que acabar con ellos porque si lo llevamos a la justicia lo sueltan. Cuando tú oyes eso, ¿qué tú piensas? Que la mano dura no es solamente debe ser contra el delincuente común, sino con el juez que es un delincuente también. También. Que es venal, y el fiscal también. Aquí yo conozco fiscales que son venales, que son parte de la delincuencia, y lo saben, y se le ha denunciado, y la gente lo denuncia, y son parte de todo el asunto. Yo estoy de acuerdo con la mano dura dentro de la ley. La ley hay que aplicarla, pero hay que aplicarla con dureza, a todo el mundo por igual. Por ejemplo, ¿cómo es posible que al coronel Tamares, que mató a la pareja de esposos que eran pastores, le redujeron la condena a 10 años? Cuando fue un asesinato delante de todo el mundo y que llegó a la prensa porque un tipo se salvó por casualidad y vio y filmó todo. Entonces son cosas que tenemos una justicia que tiene que ser evaluada. Tenemos problemas con la justicia. Bueno, es que ustedes saben que muchos de los fiscales y de los jueces están ahí por sus condiciones políticas. A pesar de que a principio hablaste de ello, ¿hay alguna posibilidad de hacer una reforma policial? Sí, cambiando la metodología que se está haciendo ahora y abriendo más la participación de la gente. Porque, por ejemplo, ¿por qué no se le invita a usted y a nosotros, al Comité Dominicano de Derechos Humanos? Y además de Mujién, ¿quién más es miembro? El señor Toribio. El esposo. Sí. He visto algunos juristas, creo que juristas, creo que del Colegio de Abogados, de ADOMA, creo que hay uno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Ustedes son miembros? No nos invitan. Porque nosotros saben que somos muy independientes y nosotros vamos a decir nuestra posición, no importa lo que pase. Y vamos a defenderla. ¿En qué consistiría una reforma policial? En un cambio de la conducta del policía. El policía debe entender que él es parte de la ciudadanía, que él debe participar con la ciudadanía, teniendo roles diferentes, el ciudadano y él, pero que somos parte de una misma sociedad. Y logrando una reforma policial, una participación del policía, que el policía sea recomendado por la propia comunidad, que ese policía sea vigilado por la propia comunidad, pero que el policía no esté cambiándolo de lugar cuando el policía entonces pierde. Y una opinión personal de Almanzar, ¿tú consideras que debe haber una sola policía o una policía de tránsito, una policía de escolar, una policía de municipal? ¿Cómo tú concibes la policía? Bueno, esa es parte de nuestro proyecto, pero sabemos que no se va a lograr. La policía, ¿quién lo hace? ¿Qué hace el tránsito? Por lo menos, para que ustedes vean qué cosas nosotros tenemos que no deben existir. ¿Por qué existe una DGC? ¿Por qué? Existe una DGC. ¿Cuál es el sentido de una DGC nacional? Porque el tránsito es un problema del ayuntamiento y el tránsito debe regularlo en toda ciudad del mundo civilizado, lo dirige el ayuntamiento. Lo que pasa es el poder local. Que ese es un principio que tiene sentido, pero por otro lado, tú te vas a encontrar que el policía que más contacto tiene con el público es el policía de tránsito. Porque el otro no lo hace. El otro no aparece. El de la preventiva no lo está haciendo. Pero lo que debe hacer una policía nacional sí debe ser la policía investigativa, que la dirige el Ministerio Público. Eso que llama IBICRIM debe pasar al Ministerio Público. La policía preventiva debe ser de los ayuntamientos. En cada pueblo una policía. ¿Y las cárceles deben estar en manos de la policía? No. Tampoco. Debe haber una policía especial carcelaria, no en manos de la policía, que la maneje la Procuraduría General de la República. Bueno. Una palabra. ¿Cuándo nacieron los derechos humanos? Desde la propia, los derechos humanos como tal, de la propia existencia de la humanidad. Desde la propia existencia de la humanidad. Ahora, ¿cuándo se sistematizan? Primero, cuando el código, el primero fue el juramento de un monarca en la India que decía: entre el día en que nací y la noche en que me muera, que Dios me libre de mi vida, de mi cielo y de mi progenie, si los oprimo.
1800 años antes de Cristo. Eso fue en la India. Pero después está el Código de Hammurabi, que hablaba de eso. Estaban los rolos de Ciro, que también tenían consignado algunas cosas. Y en América nosotros tenemos el privilegio que tenemos el Sermón de Montesinos, que es la base de los derechos humanos en América. Correcto, de América, y también sirvió también para la Declaración Universal de los Derechos Humanos, muchos de los conceptos que ahí se desarrollaron. Lo que pasa es que hay muchas cosas que no se estudian. Por ejemplo, con respecto a los derechos humanos y los inmigrantes, que no solamente son los derechos humanos, sino también hasta la Iglesia Católica hace su excepción con los derechos humanos y con las migraciones en favor de, es decir, que tiene la misma línea de ustedes. Hay una cosa que mucha gente pasa por alto. ¿Tú sabías que mucho antes de la ocupación haitiana aquí, ya no existían aborígenes vivos? Muy pocos. Muy pocos. Sí. Muchos murieron con la espada de los españoles y los otros murieron con la transmisión de la enfermedad. En los primeros 100 años. En los primeros 100 años. Pero también hubo un hito histórico que fue la rebelión de Riquillo. ¿Fue? La rebelión de Riquillo. Ah, bueno, sí, también. Que en América fue el primero, además el más organizado. Lo organizó en 3 facetas. Primero, la rebelión como tal, y la fundamentó. Segundo, la negociación para buscar espacio para volver a alzarse. Y luego la tercera, la insurrección de nuevo. Bien. Si quieres añadir algo hoy día de ustedes. No, decirle que nosotros estamos muy preocupados con los resultados de la reforma policial y que nosotros estamos en disposición de humildemente colaborar lo que se pueda con esa reforma, todos los miembros del Comité Dominicano de los Derechos Humanos. Gracias, Armando. Gracias a ustedes.